Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. En Escala en París hoy les hablamos del mundo laboral. Para algunos investigadores, la epidemia de COVID-19 y el desarrollo de la inteligencia artificial sirven como base para respaldar la tesis de que estamos ante el final de la era de los trabajadores. Nos vamos a quedar sin trabajo, las máquinas y los algoritmos nos van a reemplazar. Frente a esta tesis hay otros académicos, sin embargo, que defienden panoramas distintos. Es el caso de nuestro invitado de hoy, el sociólogo Juan Sebastián Carbonell. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Juan Sebastián Carbonell, usted es ecuatoriano-español, doctor en sociología, investigador en la Escuela Normal Saclay en Francia y estudia el mundo del trabajo y las relaciones profesionales. Es autor de varios artículos científicos sobre el cambio sociotécnico de la industria francesa del automóvil y del libro El futuro del trabajo, publicado el año pasado por la editorial Edition Amsterdam. Lleva una década estudiando las transformaciones en el mundo laboral, sobre todo el sector del automóvil, que durante mucho tiempo ha sido como un termómetro, ¿no?, de la economía, para ver cómo van las economías de los países. Le quería preguntar en qué estado se encuentra el sector del automóvil y cómo ha cambiado. Es una pregunta muy larga, puesto que, por ejemplo, en el caso de Francia, el sector automotriz está declinando. Hay un caso de desindustrialización de la industria automotriz francesa, al menos por tres razones. Primero, hay una baja del número de vehículos producidos en Francia, lo que implica una baja del número de trabajadores en la industria automotriz. Y asimismo hay una balanza comercial negativa, es decir, que Francia importa más vehículos que exporta. Pero por otro lado, tiene casos como el de Alemania, donde la industria automotriz sigue siendo fuerte con una base industrial importante. Entonces es una situación muy contrastada, al menos al nivel europeo. Durante la pandemia se replanteó la relocalización de fábricas, ¿no? Porque se dieron cuenta de que al haber ese parón de la economía y de transporte, faltaban piezas para producir y se replanteó, bueno, pues vamos a relocalizar. ¿Se está haciendo? No hay evidencia por el momento de una relocalización de la producción industrial en los países dichos ricos. Lo único que se puede constatar es que hay una transformación policy-driven, como se dice, es decir, con mucha inversión estatal para, por ejemplo, asegurar un aprovisionamiento semipermanente de baterías eléctricas, cosas así. Pero no es una transformación mayor que hagan las industrias o las empresas ellas mismas de manera autónoma o espontánea. ¿Esto en el caso de Europa o en el caso a nivel global? Porque tenemos, por ejemplo, el caso de México, con el nearshoring, ¿no? Trasladar fábricas cerca de donde se venden los productos, y eso ha tenido como consecuencia positiva que cerca de 70 plantas del sector automotriz se trasladaran allí, a México, como alternativa a Asia. O sea que hay tal vez en algunos lugares del planeta que sí está habiendo esa... Sí, es una cuestión muy importante, puesto que la industria automotriz es una de las industrias más internacionalizadas en el mundo, pero lo que se observa es un fenómeno de regionalización de la industria automotriz. Es decir, que se fabrican vehículos en las regiones donde se las venden. Es decir, que se fabrican muchos vehículos y componentes también en México para ser vendidos después en mercados con más poder adquisitivo, como el caso de Estados Unidos. Asimismo, hoy día se fabrica mucho vehículos en Europa del Este y en lo que se llama la periferia integrada, es decir, también Turquía, es decir, también países de Magreb, etcétera, para ser vendidos después en países de Europa del Oeste. Es una industria que está muy automatizada, ¿no? La fabricación de coches. Tenemos el ejemplo de Tesla y su planta de fabricación en Fremont, en California, una fábrica que quería prescindir completamente de las personas, pero finalmente tuvieron que dar marcha atrás. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funciona una planta solo con robots? Este sueño de una planta completamente automatizada es muy antiguo. En la industria es muy antiguo, data del siglo XIX. Y se presentó el caso de la fábrica de Fremont en California como el ejemplo de una fábrica sin trabajadores.
Sin embargo, Elon Musk, que es el patrón de Tesla, tuvo que él mismo retroceder en este intento de automatización total, puesto que reconoció que había muchos problemas de calidad y muchos problemas de flexibilidad, inclusive de la producción, reconociendo que los seres humanos trabajan mejor, en cierto modo, y muy seguido también son más baratos que robots o una automatización demasiado importante. O sea, que de momento la industria no prescinde de los trabajadores. No es el caso de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, vemos en supermercados en Francia cómo están reemplazando a los cajeros y cajeras por máquinas, ¿no? Porque para ellos consideran que es más rentable tener una máquina y que cada cliente se pase el código de barras y pague que tener. O sea, que sí que habría una amenaza, ¿no? En ciertos sectores. No sé si diría que hay un reemplazamiento o inclusive una amenaza, puesto que las cajeras y los cajeros no desaparecen de los supermercados. Este tipo de cajeros automáticos se instalan solo en ciertos supermercados a partir de cierta talla, en supermercados nuevos, y vienen a añadirse a las cajeras automáticas, a las cajeras con seres humanos, y no a reemplazar las cajeras las cajeras clásicas, de cierto modo. Hay algunos investigadores que dicen que sí, que se va a reemplazar, que el mundo del trabajo no va a ser el mismo, que no va a haber ya trabajadores. ¿Por qué usted no cree en ese reemplazo tecnológico? Puesto que la evidencia no muestra que hay un reemplazo tecnológico y el problema de los debates sobre el futuro del trabajo, la automatización, la robotización, la digitalización, como se le llama hoy en día, olvidan una parte importante del problema, que es la calidad de empleos y no solo la cantidad de empleos. Por ejemplo, hoy día hay un problema de abastecimiento de mano de obra. Hoy día muchos empleadores no encuentran mano de obra. Entonces va inclusive en contra de este discurso sobre la ausencia de trabajo en el futuro, cosas así. Y una de las principales consecuencias de las nuevas tecnologías, y me parece muy importante insistir en eso, es que estas tienden a intensificar, degradar, descalificar el trabajo, cosas así. Y es algo que no se oye muy seguido cuando se habla de nuevas tecnologías en el trabajo. Justamente en su libro habla que con Internet y las aplicaciones ha surgido una nueva especie de trabajadores que llaman los proletarios digitales. ¿Quiénes son? Estos proletarios digitales son precisamente nuevos trabajos, nuevos empleos que han aparecido con las nuevas tecnologías, que va igual en contra de esta idea que el trabajo y empleo desaparecería con las nuevas tecnologías. Son, por ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas numéricas como Deliveroo, Uber, pero igualmente otros sectores que han sido uberizados, como se dice. Por ejemplo, todo lo que es asistencia a personas sin autonomía, cosas así. Y asimismo, en el caso de la inteligencia artificial específicamente, hay una armada de trabajadores invisibles en Internet que están dispersados a las 4 esquinas del mundo, que trabajan para entrenar, corregir inclusive y hacer funcionar a veces simplemente normalmente todos los algoritmos, todas las inteligencias artificiales. Entonces es este nuevo ejército de proletarios numéricos. Justamente, con tal vez no los mismos derechos laborales. El empleado como tal, con contrato de trabajo, con un salario, en algunos países con vacaciones pagadas, ¿está condenado a desaparecer? Es una pregunta que invita a muchas respuestas, porque de un lado, sí, hay un cierto número de cambios del mercado del trabajo, de las leyes laborales en Europa, sobre todo, que fragilizan al trabajador promedio, el que está en empleo estable en general. Sin embargo, lo que muestran las estadísticas de principales países ricos, es decir, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Europa, es que hay una especie de resistencia de un centro de trabajadores estables que siguen beneficiando de trabajo estable, de vacaciones pagadas, cosas así. Pero digamos que este centro está siendo destabilizado por esas reformas laborales de los últimos 10 años, al menos desde la crisis desde 2008. Y justamente la inteligencia artificial es una amenaza para el trabajador. Vemos, por ejemplo, en Hollywood cómo está habiendo esas luchas, ¿no?, laborales, y en primera línea pues están esas quejas, ¿no?, que los creadores temen que la inteligencia artificial los acaben sustituyendo. ¿Qué opina usted? Yo creo que la inteligencia artificial es una tecnología como las otras, pero con problemas específicos. Es decir, que tiene las mismas consecuencias que otro tipo de tecnología en la mano de obra, es decir, lo que describí hace un instante, es decir, intensificación, descalificación y una degradación general del trabajo.
asimismo como aparecen nuevos empleos ligados a la inteligencia artificial, pero en el caso de la inteligencia artificial, asimismo uno se focaliza demasiado en la cantidad de empleos y no lo que podrían hacer este tipo de tecnologías sobre la calidad del empleo. Y es algo que tal vez es muy inicial, pero en los próximos años lo podremos ver de manera un poco más detallada. Pero ya hay hechos tangibles, ¿no? Como por ejemplo la profesión de traductor. Vemos como hay inteligencias artificiales que traducen cada vez mejor. Sí, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, una cadena de televisión suiza que tiene una presentadora que es un avatar, o sea, Sí, que por es supuesto. por inteligencia artificial. Es verdad que es un poco robótica, pero a lo mejor con el tiempo consiguen que sus movimientos sean menos robóticos. O sea, que sí que hay una especie de una parte de las profesiones que sí tal vez está ya amenazada. Sí, por supuesto. No, lo propio de la inteligencia artificial es que amenaza, o digamos que los discursos alrededor de la inteligencia artificial se concentran sobre white collars, es decir, todos esos trabajos calificados, y que mientras que por el pasado estos discursos se concentraban sobre trabajos manuales, repetitivos, monótonos, etc. Entonces sí hay una novedad al respecto. Es que ellos dicen que las consecuencias de la inteligencia artificial sobre el trabajo no van a ser las mismas según todos los sectores de la población. Dice que sí, hay ciertas tareas y no empleos, que no es exactamente lo mismo, que van a ser automatizadas o reemplazadas, mientras que otros trabajos y otras tareas dentro de los puestos de trabajo van a ser aumentadas, es decir, va a haber más capacidad o van a aumentar la productividad, la intensificación del trabajo, etc. Y hay, de hecho, una gran parte de los trabajos que no van a ser afectadas directamente por la inteligencia artificial, sabiendo que hay una gran parte de empleos y puestos de trabajo que siguen siendo indeterminados cuanto a los efectos de la inteligencia artificial. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, Juan Sebastián. Le quiero hacer una pregunta de forma breve. ¿Cómo ve usted la sociedad del futuro? ¿Cómo va a ser el trabajador del futuro? Es una pregunta muy, muy larga, muy, muy amplia. Yo diría que si uno se interesa a las trayectorias que podemos observar hoy día dentro del mundo del trabajo, hay de hecho una degradación de las condiciones laborales. Creo que todos los organismos internacionales, todos los organismos públicos de investigación constatan esto. Y lo que sucedió en Francia, por ejemplo, con esta movilización muy importante de varios meses contra la ley de jubilaciones, es la prueba de que mucha gente no quiere continuar a trabajar 2 años más, en el caso de Francia, en las mismas condiciones. Hay muchos debates también sobre el sentido que uno le da al trabajo, los bullshit jobs, pero no solamente eso. El hecho de que muchos empleos y muchos trabajos son nocivos para el medio ambiente, cosas así. Entonces hay un conjunto de debates que muestran que el mundo del trabajo hoy en día no se dirige tal vez hacia el mejor de los lugares. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes sobre esta evolución. Gracias, Juan Sebastián Carbonell, por habernos aclarado tantas cosas. Gracias a usted. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.